Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar otro estudio más de CEDEC, Centro de Estudio para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Y el día de hoy vamos a estudiar el Evangelio según el Espiritismo desde la óptica muy particular que utilizamos en este grupo de estudiar este libro como un referente de la transformación personal. Usamos el Evangelio como un instrumento que nos sirve como para tener criterios para cambiar nuestra vida, primero conociéndonos y segundo adoptando, digámoslo así, criterios mentales para definir qué es lo que sí puedo cambiar, qué debo de cambiar y qué no. Finalmente, el proyecto es personal y cada quien puede tomar o dejar de tomar lo que considere. Entonces, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a hacer una breve oración, muy ligera, porque ya entramos. Normalmente la oración la hacemos antes del estudio, pero bueno, vamos a hacerla el día de hoy. Me voy a inhibir un poco en la imagen para poderme concentrar mejor y que ustedes también se concentren mejor. Entonces, vamos a hacer unas respiraciones, poniendo una posición receptiva, tratando de inhalar y exhalar lenta y profundamente, sosteniendo la exhalación y en la inhalación profunda. Agradecemos a nuestra divinidad interior que nos acompaña, a nuestro ángel de la guarda, nuestro guía personal, la oportunidad de reunirnos, de aprender, de diferenciar, de compartir, de integrar también todo el conocimiento que el Padre nos ha permitido contactar. Pedimos que en este momento, en este día, seamos bendecidos y protegidos en una esfera de luz, en una esfera de radiación luminosa que se extiende en todo nuestro entorno y que abarca a todos los aquí involucrados, pero también a los que no están y más allá. Pedimos que la irradiación del Maestro Jesús a través de sus mensajeros se haga presente para que seamos instrumentos a su servicio, canales de bondad, de bendiciones, instrumentos de verdad, empezando aplicando la verdad en nosotros mismos. Padre, en tus manos encomendamos esta sesión, condúcela y que llegue a todos aquellos que están listos, sedientos, preparados para ella. Que así sea. Gracias. Muy bien, pues gracias. Vamos entonces a iniciar compartiendo la instrucción del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos todos. El estudio del día de hoy se refiere a estamos en pérdida de las personas amadas y muertes prematuras. La sugerencia que yo les hago es que tomen nota al finalizar la sesión cuál es la sesión que sigue, para que tengan antes de la sesión el estudio previo, personal, para que puedan tomar notas y considerar preguntas y comentarios. Como yo les decía, yo utilizo este material, es bastante bonito, es muy interesante. Sin embargo, con fines didácticos, yo subrayo o enfatizo o marco los textos que a mi juicio personal me parecen como que concentran la información. Y ahí me sirve para enriquecer el contenido con material que consigo de fuentes alternas, también algunas espíritas, otras metafísicas, para complementarlo. Entonces aquí el título o el subtítulo es Pérdida de las personas amadas y muertes prematuras. Y la introducción sería que la mayoría de nosotros hemos tenido el infortunio, por llamarlo de alguna forma, de perder personas queridas o amadas. La mayoría de los seres lo tienen. Algunos quizás no, pero tarde o temprano lo van a tener. Y también la interrogante mayor es ¿por qué de las muertes prematuras, por ejemplo? ¿Por qué hay niños, adolescentes, jóvenes o bebés que viven poco tiempo, cortos años, y luego fallecen, se van? Entonces aquí hay una instrucción de un espíritu que nos habla acerca de ello. Muchas veces cuando nos pasa o nos llegase a pasar una situación así, la mayoría de las personas tendemos a renegar o a negar a Dios diciendo que eso es algo injusto, que no es justo. Y el planteamiento, el argumento mental es que por qué Dios sacrifica a alguien, por ejemplo, un joven que es fuerte o un niño que tiene un futuro, y por qué conserva a personas que tienen mucha edad cuando ellas ya vivieron, por ejemplo.
y por qué los niños son cortados en la flor de la edad o los jovencitos, siendo que los jóvenes pueden ser más útiles, por ejemplo, pueden rendir más y no han vivido, no han tenido la oportunidad de vivir. Y ese es el argumento que la mayoría de las personas hace, sobre todo personas como las madres, ¿no? Algunas de ellas quizás tienen una vibración más alta, una comprensión o una fe más robusta y de alguna forma entregan el dolor, su dolor a Dios, ¿no? Pero no todos les pasa así. Igual puede ser los padres. Entonces, el espíritu que nos escribe esto nos dice que deberemos aprender a ver esto desde una óptica más alta y tenemos la necesidad de elevar nuestra mente, nuestra comprensión desde las pequeñeces terrenales que normalmente tenemos. Dice, bien estás muchas veces ahí donde vosotros creéis ver el mal y que la sabia previsión está ahí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino. Esto nos dice que muchas veces nosotros vemos al revés. Es como si viéramos miope. Algún hecho lo calificamos con nuestros criterios, pero no vemos que en el mal hay un bien. Y quizás en el bien puede haber un mal. Y esto lo vamos a desarrollar en el tema. Dice, ¿por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra? Y aquí me recuerdo mucho que tus pensamientos no son mis pensamientos. Los criterios y razonamientos humanos para nada están cercanos muchas veces del criterio divino. Pero es necesario, es imprescindible entender el criterio divino. O sea, no podemos, por ejemplo, creer únicamente lo que pensamos o creer lo que nos dice la religión, por ejemplo, o creer lo que nos diga quien sea. Tenemos que tener un discernimiento muy propio para encontrar una respuesta que nos quede satisfecho. Y de alguna forma también aperturarnos a que pueda haber una respuesta más clara, más amplia, más congruente con la justicia y con la misericordia de Dios. Porque el precepto es que si creemos en un Dios justo, misericordioso y compasivo, tenemos que explicar por qué aparentemente ese Dios justo, misericordioso y compasivo permite la muerte de infantes o las guerras simplemente. Y ese es un razonamiento interesante. Tenemos que entender por qué el sufrimiento puede ser dentro del sistema divino algo que es necesario para el bien mayor, para un bien mayor. Y es lo que vamos a tratar de entender aquí. Muy bien. Dice, ¿acaso podéis suponer que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponeros penas crueles? O sea, la mayoría de las personas, conozco algunos compañeros que ya reniegan de Dios y no aceptan a Dios, no aceptan a Jesús, no aceptan los preceptos espirituales, por no llamarlos religiosos. ¿Por qué? Porque han sufrido mucho. ¿Y eso qué? Diría alguien. Muchos seres han sufrido muchísimo. Y hay seres que sufren más que lo que pensamos es un sufrimiento límite que podemos soportar. Aquí hay un principio y es un principio eterno. Nada se hace sin un objetivo inteligente. O sea, la vida no funciona de manera absurda. La vida no es algo con lo cual podamos aceptarlo, simplemente, digámoslo así, por deberlo hacer. Tenemos que ser inteligentes también nosotros para entender esto. Tenemos que entender cuáles son las leyes universales, los principios, cómo opera Dios de alguna forma, en lo posible. Entonces, dice, todo tiene su razón de ser. Los dolores que atormentan, que os atormentan también. Es más, si no hubiera dolor, no habría aprendizaje, no habría rectificación. La mayoría de los seres no aprendemos por las buenas y aprendemos equivocándonos, cometiendo error. Comentábamos que pecado es fallar al blanco. O sea, cuando se comenta la palabra pecado es errar al blanco. Y acertar al blanco es aprender a vivir conforme a los principios superiores divinos. La razón divina, la razón regeneradora. Es decir, todo lo que nos pasa en una vida tiene un propósito y un sentido. Y tiene un propósito de regeneración. Entendámoslo o no. Seamos conscientes de ello o no. Seamos sabios o seamos ignorantes, como el principio de causa-efecto. Todo lo que creamos tiene una repercusión. Y por lo tanto es útil, es bueno, aunque no lo reconozcamos así.
Y fíjense lo que dice el espíritu, créanme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. Es una interesante reflexión. La muerte prematura es por lo general un gran beneficio que Dios concede al que se va. Suena hasta terrible, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Aquí yo difiero un poco de este espíritu, aunque se respeta. Difiero porque, si fuera ese el caso, sería benéfico que todos los jóvenes de 20 años, entre comillas, pudieran morir. Y sería bueno, de alguna forma, si se pensara así como pienso yo, es mi punto personal y ahorita lo podemos comentar. Ciertamente que algunos seres que son jóvenes y que tienen una prueba, por ejemplo, no sé, del alcoholismo, por ejemplo, quizás si se van antes, no mueren alcohólicos, por ejemplo. O si tienen una prueba de suicidio en vidas anteriores, quizás si mueren por una enfermedad, pues ya no viven la experiencia de la prueba. Pero creo que no ese es el sentido. A ver si me doy a entender y si no, ahorita lo comentamos más. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, aquel que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad. O sea, no es un destino incierto, no es porque Dios lo quiere. Tiene un sentido matemático, tiene un propósito, tiene un efecto, causa-efecto. Y aquí lo explica, su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Bueno, es una manera de decirlo. Es como si fuera un Dios personalista que dice, no, a ti no te conviene continuar viviendo. Pero eso es una forma muy sutil de explicarlo, una forma quizás poética, quizás humanista, humana, mejor dicho. Yo lo entiendo de otra forma. Vamos a continuar. Puede ser que la forma de entenderlo es así. Dios juzga que no le conviene. Ujú. Pero eso es una manera de interpretarlo. Podemos decir que en base a la ley de causa y efecto, y en base a las leyes de la planificación reencarnatoria, a las lecciones que tiene que aprender ese espíritu, se establece a priori, o sea, antes de nacer, antes de encarnar, que ese chico va a morir a los 7 años, por ejemplo, o ese adolescente va a morir, no sé, a lo joven, a los veintitantos. Se establece, se prevé que su encarnación va a ser corta. Y eso se puede decir que Dios establece eso. Obviamente son nuestros programadores existenciales, nuestros guías, nuestros mentores, aquellos que ven nuestro avance y que muchas veces junto con nosotros, con conciencia un poco más despierta, juzgamos conveniente irnos antes de tiempo, si fuera el caso. Antes de tiempo me refiero antes de la vejez, por ejemplo. Algunos de vosotros dicen, es terrible desgracia que una vida tan llena de esperanza haya sido truncada tan pronto. Y la pregunta que hace muy acertadamente el Espíritu dice, ¿de qué esperanza habláis? Si la tierra es un mundo de expiación y prueba, y realmente hay más sufrimiento que cosas, digámoslo así, gratas, ¿no? Y también hay más tentaciones. Algunos llegamos y cometemos doble karma, y en lugar de quitar uno, nos llevamos dos o tres más, ¿no? Dice, siempre está esa mirada estrecha que no puede elevarse por encima de la materia. Y es así, somos materialistas casi al 100 porque no concebimos una realidad inmaterial. Dice, ¿sabéis cuál habría sido la suerte de esa vida tan llena de esperanza según vuestra opinión? ¿Qué os dice que no estaría saturada de amargura, de dolor, de sufrimiento? ¿Acaso no tomáis en cuenta la esperanza de la vida futura, a tal punto que preferís la vida de esta vida efímera que arrastráis en la tierra? Y aquí la palabra arrastráis suena interesante. Muchos arrastran la vida, no viven la vida. Muchos cargan la vida pesada porque no saben que todo tiene un sentido, aún esa carga. Entonces dice, ¿acaso suponéis que vale más ocupar una posición elevada entre los hombres que entre los espíritus bienaventurados? Que la mayoría es lo que buscamos, quizás comodidad, quizás seguridad, quizás predominancia en lo social, en lo político, en el arte, en las competencias mismas. Pero eso no da garantía que seamos espíritus bienaventurados y que tengamos
al menos un avance suficiente para estar en una vibración, en una conciencia más alta. Y dice, regocijaos en vez de quejaros, cuando sea grato a Dios, lo vuelve a comentar, retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. Algunas culturas establecen que cuando alguien fallece, cantan, bailan, celebran la liberación del espíritu, pero son las pocas. La mayoría lo ven como que muerto el cuerpo, se acabó la vida. Y es una situación que hace falta culturizar, divulgar el conocimiento espírita precisamente para que comprendan las personas que hay vida después de esta vida y que no somos materia únicamente. Muchas de las personas sufren, lloran, pero sufren por ellas mismas. Lloran por egoísmo, porque se les fue a alguien que lo necesitaban para mantenerse en un estado de confort. Algunos otros sí lloran porque piensan que la entidad se fue. Pero miren, ¿quién está seguro de la vida? Nadie absolutamente tiene garantizada una vida eterna en lo físico. Y la verdad que sería algo lamentable y deprimente tener una vida en lo físico cuando el cuerpo está envejecido, cuando el cuerpo está con enfermedades. Entonces, ciertamente que el dolor y el sufrimiento tiene que explicarse de una forma más concreta, más lógica. Tiene que explicarse de una manera científica, filosófica, psicológica, eh, humanística, del alma. Debe ser entendible. Y ahora, el día de hoy, vamos a hacer la intención de que eso quede un poquito más, el velo se rasgue. Traigo varios ejemplos, pero necesito continuar para cerrar el tema con esos puntos y dar paso a sus comentarios. El alma vive mejor cuando se ha desembarazado de su envoltura corporal. Totalmente cierto. Lo que comentábamos. Madres, sabed que vuestros amados hijos están cerca de vosotras. Ciertamente, el amor de una madre es, creo, lo más cercano al amor que podemos tener a Dios. Y el amor de una madre para con su hijo es muy grande cuando no está teñido de egoísmo. Y ese amor puede generar sufrimiento a la madre, que ve aparentemente la pérdida del futuro de su hijo. Sin embargo, si ella cumplió su labor bien como madre hasta ese momento, debería estar agradecida que hizo lo necesario para fortalecer, para cultivar a ese ser. Que el amor que haya cultivado no se va a perder por la muerte. Estarán más cercanos. Sus cuerpos fluídicos os envuelven, sus pensamientos os protegen y el recuerdo que de ellos conserváis los embriaga de alegría. Eso sí, mientras no esté lamentándose, recriminando, quejándose, llorando en demasía a la madre o pidiendo que regrese, cuando no lo suelta, cuando no confía en que Dios lo tiene en su seno, por decirlo así. Dice, no obstante, vuestros dolores infundados también los afligen a ellos y les impiden avanzar. Ellos también, por preocupación por la madre, se quedan, se retardan en su avance. Y esto, que pudiera ser loable, necesario, desahogar el sufrimiento, el dolor por unos par de días, unos meses, quizás, pero cuando se extiende y cuando no entiende la persona que la muerte es algo natural como el nacimiento, denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Es una manera también de decirlo, ciertamente. Bueno, rebelión, ¿por qué? Porque no entiende que esa es voluntad, como se dice, de Dios. Es una manera de decirlo, pero que estaba en su plan, en su programa. Y que si no estaba, por ejemplo, en el caso del suicidio, pues ciertamente que hay una falta, hay una necesidad de volver a aprender una lección bastante importante. El valor por la vida, sea como sea. Con todo y dolores y sufrimientos y reveses, la vida es sagrada y es valiosa. Dice, vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, que llama a esos sus seres queridos, y si rogáis a Dios que lo bendiga, sentiréis tan intenso consuelo que se secarán vuestras lágrimas. Sentiréis aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir prometido por el soberano Señor.
Esta es una instrucción bien hermosa. Yo les sugiero que cuando tengan tiempo, si es que no lo hicieron en esta sesión, antes de entrar, la repasen, la revisen. Pérdida de las personas amadas, muertes prematuras, página 129. Entonces, vamos a dar espacio para algunos comentarios y vamos a pasar la información que les traigo de regalo el día de hoy. Muy bien. Bueno, si tiene alguien algo que comentar, que externar, que participar, adelante. Bienvenidos a sus comentarios. Esperemos que haya quedado un poco más claro o claro el tema, aunque siempre nuestras percepciones pueden diferir un poco, pero lo importante es el eje, el núcleo de la instrucción, el centro de la instrucción. Muy bien. Patti de La Paz, por favor. Hola, David, a todos mis compañeros. Oye, fíjate que el punto este de Dios juzga que no le conviene quedarse y que se va. Eh, yo me había preguntado, y hay veces que cuando ya vamos como encarrerados, se puede uno arrepentir y decir, Padre, pues siempre no, pero me acordé en ese entonces de uno que, el dicho que dice, quién sé qué, no endereza jorobados. Ujú, Y yo dije, no, pues ya estamos aquí, pues ahora sí que entrarle, ¿no? Pero también existe la otra parte de que por amor a veces también se retiran. ¿Por qué? Porque también por amor me refiero pensando en una personita que conocimos incluso mutuamente. Ella era ella, su hijo y su hija, su hermana y su hermano, ya los tres adultos mayores, mayor de 70 años, pero curiosamente era la más chica de los tres hermanos, pero ella administraba, ella, todo, o sea, ella hacía todo, no era pesado, pero sí. Y de repente, una enfermedad rápida, fulminante y se va. Imagínate que dependían los dos hermanos y los dos hijos de ella. Y pues la verdad, hasta los que los conocíamos, decíamos, ¿qué van a hacer esas personas sin ella? Fíjate cómo hasta se les veía la codependencia. Y se retiró de este mundo. Y cómo han aprendido, cómo han crecido, incluso más que cuando ella estaba. Entonces, a veces también es por amor, o por ejemplo, también las viudas dicen, "Ay, ¿qué va a hacer con estos niños?" Y resulta que a veces hasta terminan también conocí una señora que verdaderamente, y con su esposo, y era una vida muy precaria. Se queda viuda, se le pone ganas, y ya después le puso una tortillería y después puso otra. Entonces, también me imagino, a reserva de lo que tú digas, también por amor está destinado a hacer eso, porque también no aprenderíamos en esta vida. También existe esa otra posibilidad. Gracias. gracias. Yo creo que sí. O sea, la conciencia cósmica o lo que llaman la energía creativa o Dios no es algo así al 100, ¿no? Así absoluto. Depende también nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Y ciertamente, aunque hay un programa, yo me preguntaba cuántas veces he cambiado mi programa. Y la verdad que lo he cambiado muchas veces. Dentro de un marco de tiempo, por ejemplo, dices, voy a durar 75 años. Ciertamente puede haber, por alguna comprensión, algún trabajo que no se ha completado o simplemente por dispensación, posibilidades de alargar más el tiempo, unos años más. O se puede acortarse, obviamente, pero normalmente lo hacemos como le llaman el suicidio inconsciente, cuando dañamos nuestro cuerpo, cuando no cuidamos nuestro templo y alteramos nuestro proceso. Cuando es así, puede ser que eh, desencarnamos y pasamos al umbral, pero también muchas veces encarnamos y el tiempo que nos faltó, por ejemplo, alguien que se drogó, que se alcoholizó, que dañó su cuerpo, desencarna, no sé, 5 años o 10 años antes de lo previsto y puede volver a encarnar
y quizás nada más dure 10 años de vida en la siguiente vida para completar el proceso de aprendizaje. Eso se da. Entonces es algo muy interesante. Pero bueno, yo sí diría, en donde estemos tenemos que aprender a sintonizarnos con nuestra conciencia interna y a dar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos como esa facilidad de abrir portales o abrir posibilidades. El simple hecho de decir me voy a otro país o a otro pueblo, a otro lugar, o no me voy y me quedo, puede alterar, digámoslo así, nuestro destino, pero el destino no está escrito, ni por las estrellas, ni en la mano, y ciertamente se nos dice que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad con la voluntad, con el libre albedrío. Entonces creo que nada es absoluto y creo también, solo Dios, y creo también que cada caso es un caso particular. Entonces, en todas experiencias siempre debemos buscar aprender y hacer un canal de bendiciones, que no es fácil, es muy difícil porque no estamos acostumbrados a disciplinar nuestros instintos, sobre todo el ego personalista. Defendemos al ego a capa y espada y queremos imponer el ego sobre otros egos. Y ahí es donde sufrimos las fricciones, el golpe. Ujú. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? Trinidad, ¿quisiera comentar algo? Yo sí quiero comentar algo, David. A ver, Rosalba, adelante. Bueno, pues mira, hace aproximadamente 18 años que yo tuve una pérdida de un ser querido Ujú. y yo duré aproximadamente 5 años para aceptar esa pérdida. Después de ahí, o sea, yo a los 5 años que él falleció, entendí el por qué y el para qué. Ok, Entendí que había sido algo que yo necesitaba también. Yo aprendí muchísimo, fue como un parteaguas en mi vida. Y hoy le doy gracias a Dios por el tiempo que estuve con esa persona y ya entiendo el porqué de su partida. Fue muy difícil, pero hoy entiendo mucho más las cosas y con esto que acabas de comentar en toda la charla, no sé, se me hizo como que encajó muy bien. excelente. Gracias, excelente su comentario. Quizás nada más enfatizaría, hay un principio en la oración que nos dice, la oración está hecha para pedirle a Dios que nos ayude a comprender sus designios, aprender a hacer su voluntad y no la nuestra, soltarnos a la voluntad divina. Y yo les decía que la mejor relación que podemos cultivar, la más importante de todas, no es ni con nuestra familia ni con nosotros mismos inclusive, que pudiera serlo. La relación que debemos priorizar sobre todas es nuestra relación con Dios. Entonces, aprender a hacer la voluntad divina sería lo más grandioso que pudiéramos hacer en cualquier vida, en cualquier encarnación, en cualquier circunstancia. Y esa es la oración mayor. Padre, Padre nuestro, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a comprender tus designios. Y si no podemos comprenderlos por nuestra ignorancia, ayúdanos a obedecer, a ser conscientes de que nos corresponde aprender a obedecerte, pese a que no lo entendamos, porque no siempre tenemos la capacidad para hacerlo. Danos sabiduría, danos discernimiento para entender lo suficiente para que con amor hagamos tu voluntad. Ese sería lo ideal. Muy bien. Vamos con Trinidad y ahorita con Linda, por favor. Pues escuchándoles con mucha atención y yo llegué aquí al espiritismo precisamente a partir del fallecimiento de mi hermana, la más chica, la que vivía con mis papás, la que nunca había querido hacer nada, la que nada le gustaba en la vida, la que llegaba a un trabajo, se salía, estaba una semana, se volvía a salir y estudiaba una cosa, estudiaba otra cosa, nada le gustaba en la tierra, nada, nada le gustaba. Pero ha sido muy terrible porque, bueno, mis papás son unas personas ancianas y mis papás no aceptan que son ancianos, o sea, uno les ofrece la ayuda y bueno, ha sido terriblemente. Y un día platicando con la hermana Silvia me dijo, ¿por qué no entras al espiritismo? Y empecé a entrar y me empezaba a sorprender y a sorprender y a sorprender porque dije, bueno, la oración, ahorita como lo decían, está hecha para aceptar la voluntad de Dios.
a mí me cayeron muchísimos veintes, pero así terriblemente, y empecé a estudiarlo y me empezó a gustar porque dije, bueno, ¿qué relación de Dios que se haga tu voluntad? Mi papá está a punto de cumplir 93 años, pero sin embargo él cree que tiene 20. Y es terrible, terrible, terrible la forma de que nos trata a todo mundo, ¿no? Y sin embargo, uno va y dice, te aseo tu casa, llegan las cosas, uno quiere facilitarle las cosas y él dice que no. Entonces dije, por Dios, o sea, ¿qué es la lección tan fuerte que mi hermana nos dejó al irse y dejarlos a ellos, ¿no? Ahora empezamos a ofrecerles que nos íbamos a quedar con ellos, nos corrieron a todos. O sea, no, ha sido un batallar terrible. Y el espiritismo me ha enseñado eso, ¿no? Que Dios es justo y que nos da lo que necesitamos. A mí una frase que me marcó del espiritismo es precisamente la siembra es libre y la cosecha voluntaria. Entonces, y ya ha sido un batallar con los egos que es terrible, ¿no? Porque dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no aceptas la voluntad de Dios? Y entonces para mí es el comentario más fuerte que seguir aprendiendo todos los aspectos que podemos eh, pues dejar como humanos y nos centramos en pequeñeces tan terribles, ¿no? Ujú, Esas pequeñeces que realmente no nos hacen fuertes, ¿no? Porque no estamos aceptando y no somos humildes siquiera para decirle, Dios, es tu voluntad y no la mía, ¿no? Pero sí excelente. es muy fuerte. No, Muchas está muy gracias. bien. Y por otro lado, aquí tengo el libro del Evangelio. No sé si sea este libro el que estamos viendo. Ah, ok. Le voy a enviar el libro, el Evangelio Este según el no es. Espiritismo. No, es el mismo. Sucede que cada editorial, conforme al tamaño de la página y de la letra, puede abarcar más hojas o menos. Entonces, la referencia que yo uso Ujú. es del CI, Consejo Espírita Internacional, y está en PDF. Entonces, en base a eso, digo, la lectura en la página tal. Ujú. Se lo voy a enviar con todo gusto, no hay problema, ¿vale? Se lo agradezco. Muy Gracias, amable. Trini. Gracias a Gracias. todos. Ah, gracias. Elizabeth, por favor. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablando de este tema, se me hace, bueno, yo el domingo entré a una clase igual espírita y bueno, se me hace un poco con la coincidencia. Em, en mi caso, también concuerdo un poco con Rosalba que el hecho de que a veces haya personas que ya no están entre nosotros, pues también son parte de nuestro propio crecimiento, yo lo digo por mi experiencia, entonces Ujú, yo he perdido a dos personas muy importantes, ¿no? Y sí me ha costado mucho, pero también he aprendido pues que era necesario que, pues no estuviera, ¿no? O sea, porque yo misma en la parte metafísica, nosotros mismos creamos nuestro propio plan, ¿no? sí, De vida. Entonces, para llegar a eso se necesita, pues a veces, hacer como ese tipo de acciones, ¿no? Yo estoy hablando por mi vida, ¿no? No mi sí, propia experiencia. Es como una forma de compartirles. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Que aunque en el momento pensamos por qué, ¿no? Como seres humanos, pues nos duele, ¿no? Y es a veces el ego el que, pues no permite que se acepte, pues el fallecimiento de alguien, ¿no? Porque, ¿qué voy a hacer, ¿no? Sin esa persona. Se hace un enojo contra Dios, ¿no? Cuando pues él no tiene la culpa, ¿no? claro, Más que nada fuiste tú misma, en mi caso yo siento que fue así, yo misma planeé esa situación porque era necesario para abrirme emocionalmente, ¿no? A estos temas, porque si no fuera así, no hubiera, pues mi vida estaría en otro lado, ¿no? Em, y también, ahorita me está pasando una situación, em, pues perdí bueno, tú, a un ser querido, o, este, bueno, es que no sé si comentarlo, pero em, bueno, hace poco perdí a alguien, ¿no? A un bueno, perdí a un hijo, ¿no? sí,
sí lo perdí, ¿no? Ujú. Y pues después de eso, pues me he hecho más sensible y, y lo que yo ahorita he vivido, o sea, y lo que he tratado de hacer es ayudar, ¿no? Y a través del servicio me ha servido mucho y a través del servicio pues me ha permitido ver que es como una forma de guiarte hacia Dios, ¿no? Y yo he visto que sí he cambiado, Sí, o sea, me he vuelto más sensible después de perderlo ok. y ayudo más a la gente, ¿no? Y pues así me he sentido y pues es lo que puedo comentar. Ay, perdón, Sí, no te por apures. Gracias. sentimental. Gracias, Sí, Linda. sí, Se puede entender, digo, a raíz de las enseñanzas espíritas y también metafísicas, y bueno, tenemos varios de donde podemos beber estas enseñanzas, se puede entender. Y ahorita vamos a hacer unos pequeños ejemplos, explicaciones. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, dice Dios sabe lo que hace. Caso de Job, que tuvo 7 hijos varones y 3 mujeres. Él perdió posesiones y él al final perdió todo y hasta con una enfermedad grave. Y al final él dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Entonces es una prueba tremenda, muy fuerte. Perder todos los hijos, 10 hijos, es fuerte. La fe legítima es una fe que se adquiere a través de la experiencia y la convicción de que Dios es nuestro Padre de amor. Y todo aquello que son reveses en la vida son creaciones propias por ley de causa y efecto. Cuando la madre dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué hice para merecer este castigo de perder un hijo, por ejemplo, joven o un niño? Cae en desespero y en rebeldía. Y esa angustia y esa rebeldía no ayuda, al contrario, multiplica sus angustias y no da oportunidad de consolación. Por eso los ateos, yo no sé qué, en qué se van a apoyar, su fe, su convicción, su certeza de algo mejor. Y digo, están en su derecho y si lo quieren seguir haciendo, normalmente muchos ateos son por rebeldía, porque no soportaron y no comprendieron los designios superiores, pero tampoco porque no buscaron. Por ejemplo, en el caso de aborto, entidades que se van antes, o sea, que nacen bebés y mueren poco tiempo, puede ser que ellos mismos hayan abortado, o sea, por decirlo de alguna forma. Tienen que aprender a valorar el respeto por la vida. Y, por ejemplo, ese bebé que se va también puede tener situaciones en las cuales pueda regresar nuevamente porque libera energías, karmas, situaciones de la memoria del cuerpo periespiritual. Por ejemplo, en el libro El cielo y el infierno y la tierra, entre el cielo y la tierra, perdón, hay un caso de un niño de 7 años que desencarna a esa edad. Fíjense, un niño de 7 años. Pero anteriormente, en una vida anterior, se había envenenado. Cuando desencarna tan pequeño, liberó desajustes y nuevamente reencarnó en la misma familia. Es decir, el fatalismo, el llegar a la desesperación por algo que no ha terminado aún, porque todo continúa. O sea, el caso de la compañera, ¿no? Perdió a su bebé, perdió la parte física del bebé, pero si está en su plan reencarnatorio, va a regresar nuevamente. Entonces hay ahí un ajuste que tanto el cuerpo de la compañera como el bebé que perdió su cuerpo están reparando y están liberando desajustes energéticos. El caso de un matrimonio que tenían programa de ayudar a niños huérfanos y ayudar a a una institución social. En ese caso, vieron que esos jóvenes o esas personas jóvenes se fueron para otra cosa. Empezaron a comprar cosas, se divirtieron en la vida y no siguieron los designios planificados por ellos mismos. ¿Qué es lo que hizo su mentor espiritual? Viendo la situación, se animó a encarnar como hijo de ellos, pero desencarnó pequeño. Y eso les generó un dolor, un sufrimiento, una desolación, que nuevamente esos dos jóvenes, esos dos esposos, al perder, entre comillas, a su hijo, que era una adoración, era muy inteligente, muy bello, muy jovial, el niño, porque obviamente era su mentor espiritual, él les dio esa lección. Entre comillas, él se sacrificó para que sus padres despertasen. Y bueno, después de eso, esos padres decidieron ya terminar la pachanga y se enfocaron a ayudar a niños en orfanato. Y con ello cumplieron su plan. Regresaron
o sea, regresan los seres a la patria espiritual y realmente los que se quedan o sea, normalmente tienen dificultades de integrarse a la patria espiritual porque están muy enfocados en la materia. Han hecho muchos arraigos, muchos apegos a lo material y tenemos que soltarnos. Así como nacimos aquí, hay que soltarnos para llegar al otro lado cuando nos toque. Entonces, como decíamos, las vidas simplemente son espacios una vida realmente es un parpadeo, es un pestañeo, porque una vida de 100 años, 110 años, 120 no es nada. Simplemente es un periodo de aprendizaje, pero hay que valorarlo. La vida es sagrada, ¿no? Entonces, muchas veces les decía vidas que se truncan en vidas anteriores, luego regresan y viven el tiempo que les hizo falta y se van. Lo importante no es el tiempo que haya uno vivido, muchos años o pocos. Lo importante es qué tanto aprendí y qué tanto amor, qué tanta transformación personal pude hacer. Eso sería. Entonces, es importante respetar el cuerpo, respetar el templo y lo más importante es aprender a que todo tiene un sentido y un propósito. Finalmente, hay un caso que se los voy a dejar de tarea, por si lo quieren. Se llama el circo de Niterói. Hay una cuestión dramática, el circo Niterói en Brasil, donde murieron muchísimos niños y la gente no se explicaba por qué Dios había permitido la muerte de tantos infantes. El caso, bueno, finalmente lo voy a tratar, voy a compartirlo, pero bueno, tratemos de buscarlo. Se refiere a personas que hace más o menos 18 siglos eran adultos, agarraron a los cristianos, los metieron en un circo y les prendieron fuego. Los quemaron vivos a miles de cristianos. Y en esta encarnación reciente, en Brasil, en el año 1961, en edad temprana, así con la edad que los niños que ellos quemaron, vivieron la experiencia. Y no fue por castigo divino, fue para liberar, para aprender, para compensar, para reparar una carga que ellos también traían. ¿Vale? Bueno, Puede ser, perdón, puede sí. ser también como la guardería esa el DF, que es la ABC, creo que se llamaba. Podríamos considerar, digo, sin afán de meternos en cuestiones políticas o que esto se malinterprete, lo que no vemos, Dios lo ve. Y no hay mal que por bien no venga. El bien ayuda, el mal ayuda al bien, siempre. Pero tenemos que ser suficientemente humildes para comprenderlo. Tenemos que aprender a que la voluntad divina es buena, siempre, eternamente buena, misericordiosa y compasiva porque es Padre Madre. Eso es lo más importante. Lo demás se da por añadidura, ¿no? ¿Vale? Sí, pero va por ahí, Trini. Va por ahí la cuestión esta del ABC. Ujú. Gracias. Gracias. Víctor, contigo cerramos porque creo que tienen ustedes una clase que sigue. Muy breve, David. Tú ya sabes mi situación, pero yo creo que la vida es eterna, o sea que yo sé que me alegra, digamos, el paso de plano, pero la situación que tú conoces mía, no la comprendía porque yo tuve parte, pero ahora ya lo estoy entendiendo, David. Muchas gracias por ayudarme. Ahorita me sirvió mucho porque que se haga la voluntad de Dios, David, y ya lo entendí. Gracias, David. Eso era todo lo que quería decirte. Ok, gracias, Víctor. Gracias a todos. Pues bueno, hemos cerrado, hemos terminado. Simplemente agradecerles a todos y recordarles que por favor, si pueden, estudien. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Este es en la página 131. Es lo que seguiría en el estudio. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Esa es una frase que mucha gente dice, pero es una blasfemia realmente. Es una cosa que es ignorancia completa. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el cierre con una oración y nos vemos para el próximo sábado a las 8 en el otro estudio de intuición y el otro martes a las 7 vamos a continuar con el estudio de este libro. ¿Vale? Muy bien. Vamos entonces a hacer una oración breve. David, Sí, sí, Javier. tengo dos preguntas, ¿las puedes contestar después de que termines? Ok, si te parece, ¿les parece? Sí, porque hay algunos compañeros que tienen su curso de mediunidad en otro grupo, en otro canal, y quiero que tengan su tiempo también, ¿vale? Bueno, Ok, vamos a hacer, gracias. gracias. Vamos a hacer, aquí cerramos para nuestros compañeros
de YouTube y hacemos la oración. Gracias.